Hay que decirlo, a Richard Apolo le costó, como les decía, muelas convencer a Carlos Manrique de dar una entrevista. Lo ha perseguido, les doy fe de ello, durante meses para que le dé la entrevista que vamos a ver esta noche en el programa. Carlos Manrique, el hombre que llegó a mover 200 millones de dólares al año en el auge de la pseudo financiera CLAE. ¿Cuántas personas, miles de personas que confiaron los ahorros de su vida por las tasas de interés contra las que el sistema financiero formal no podían competir? Y que los dejó en la más terrible miseria, porque lo perdieron todo. Bueno, Carlos Manrique en esta entrevista confiesa si es que tiene algo de qué arrepentirse. ¿Tiene algo de qué arrepentirse? Duerme tranquilo, le pide disculpas a alguien, admite que hizo mal, pese a que ha cumplido condena. De todo eso habla. Yo les voy a dar solamente un adelanto de esta reveladora entrevista. Él dice que todo bien con la Junta Liquidadora, que está haciendo un esfuerzo por devolver algo de lo que sus aportantes perdieron, y el tope es de 500 soles. Pero él dice, ay, muy bien, los aplaudo para eso. Pero en verdad, quien debe devolver la plata es el Estado peruano. Vamos a ver la entrevista exclusiva de Richard Apolo. Verlo caminar en medio de la calle con su diminuto cuerpo, su paso cansino y con ese característico rostro de parecer llevar siempre consigo una pena inmensa, resulta difícil. Imaginar que 24 años atrás Carlos Manrique Carreño haya sido no solo uno de los hombres más poderosos del país, sino además protagonista principal de la que dicen fue la estafa más grande del Perú, llamada CLAE. ¿Qué es vivir con el estigma de ser considerado el mayor estafador del Perú? Esta noche en exclusiva, décadas después de la debacle de CLAE y con 81 años a cuestas, la palabra de Carlos Manrique Carreño. La pregunta de repente a la gente que está en sus casas y que perdió dinero y lo ve usted y lo mira y dice, este señor, Carlos Manrique, ¿puede dormir tranquilo? Un 90% de personas que me dicen, gracias a Dios, señor Manrique, que usted está con vida, que está con salud, después de todo lo que le hicieron. Pero además, también en exclusiva, la casa en San Isidro valorizada en $1,5 millones, donde dicen vivió la madre del entonces todopoderoso dueño de CLAE, Carlos Manrique Carreño. Casa que junto a otros inmuebles pronto entrará en subasta, buscando que los sobrevivientes claístas logren recuperar algo del dinero que perdieron. Esta propiedad, digamos, vamos a mostrarla para ver todos los compartimentos que ha tenido este inmueble, que para mí es un valor tremendo. Hay otro ambiente que se supone que eran, me imagino que eran oficinas o habitaciones. Cada uno tenía su baño propio, que tú ves. ¿Esto qué es? Encontraron la plata acá y tuvieron que meterle soplete para sacar la plata. ¿Esta es una caja fuerte? Sí, pero no se sabe, bueno, eso fue cuando la intervención. Su vestir austero era reflejo claro que los tiempos de riqueza y bonanza hace rato terminaron para Carlos Manrique, con quien hablamos la tarde del último viernes. En su mejor momento, CLAE llegó a tener más de 200.000 ahorristas, manejando más de $200 millones anuales, dinero que en algún momento significaron, según los especialistas, el 40% de la liquidez bancaria del Perú. Pero entonces fue acusada de malos manejos e intervenida por la Superintendencia de Banca y Seguros en abril de 1993. Se ha procedido a intervenir el Centro Latinoamericano de Asesoría Empresarial CLAE con el objeto de evaluar su verdadera situación económica financiera, en vista de que la información proporcionada por dicha empresa para su obligada adecuación a la Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de Seguros no ha sido lo suficientemente clara y transparente con respecto al destino de fondos que capta del público, que permitan a este ente supervisor tener la seguridad de que todos los fondos se encuentran protegidos. Nosotros entendemos que efectivamente hay grupos a los que no les agrada que CLAE, con hombres del pueblo, como dijo una vez el señor presidente, chinitos y cholitos, estén ahora en un banco o hayan avanzado.
Hoy con 81 años, cumplidos el mismo viernes 13, Manrique insiste que toda aquella intervención fue arbitraria y sin razón de ser, impulsada según él por grupos financieros de entonces, que miraban con envidia y recelo el éxito de CLAE en tiempos de recesión económica. El mismo hecho de que la superintendencia nos devuelve el manejo de CLAE, ya dice de por sí que la intervención había sido absurda, abusiva o equivocada. Pero el problema es que se nos devuelve prácticamente un cadáver, porque ya los tanques habían producido un pánico financiero. El gobierno nunca dijo, hasta su intervención aparatosa con los tanques, que colapsó. CLAE estaba funcionando muy bien. No había una sola denuncia de estafa o de un protesto de una letra o de que le hubiéramos demorado a algún cliente. Me ha a mí dejado de pagar CLAE en los 10 años que soy claeísta, puntual. Estamos aquí esperando realmente un diálogo con la directiva. También queremos que él salga al frente y que nos diga algo. Fue un sistema piramidal, como se dice, don Manrique, lo que CLAE hacía con el dinero. El secretario de Prensa y Propaganda de Hitler, Goebbels, decía: miente, 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 que algo queda. Según Manrique, el sistema piramidal nunca se aplicó en CLAE. Fueron las ganancias de las diversas inversiones, las fuentes de dinero, de donde salía, según él, la plata para pagar a los miles de ahorristas. CLAE tenía, por ejemplo, la Boquil, la empresa La Boquil, que era Laboratorios Química Lima, donde procesábamos el carmín de cochinilla y lo exportábamos a Estados Unidos. Teníamos confecciones que vendíamos en una tienda nuestra en Chile. Comprábamos artesanía acá y la llevábamos a una tienda que teníamos en Fort Lauderdale, en Estados Unidos. Usted me dice que todos estos negocios que usted me ha referido ahora, de esas ganancias, ¿era lo que se le pagaba a los socios? Tenía que ser así. ¿O era la plata de los mismos socios que daba vueltas? Si fuera la plata de los mismos socios, eso algún día tendría que terminar si se estuviera viviendo en esa expectativa. Cuando el gobierno intervino CLAE, la gente tenía fe en que la institución superaría el mal momento. Creían o preferían creer en Manrique, a quien respaldaron incluso en grandes mítines. Juramos ser solidarios hasta el último momento. Pero la realidad y la suerte de CLAE estaba echada. La desgracia era algo inevitable. No había que ser un oráculo para intuir que CLAE se vendría abajo. La gente ya no pudo sacar su plata. Nunca más recuperó su plata. Exacto. ¿No, Manrique? Exacto. O sea, hubo gente, obreros, estudiantes, jubilados, gente que trabajaba todavía, que puso su plata, confió en CLAE y finalmente se quedó sin nada. Exacto. En nada, don Manrique, Exacto. o sea, en nada, o sea, quedaron en la calle. Si usted era la autoridad en ese momento, para ser autoridad se necesita pues capacidad, y las autoridades se supone que tenían esa capacidad. ¿Cómo crean ese pánico financiero? Quiere decir que ellos se orientaron a eso, a crear un pánico y que toda esa gente sufriera la pérdida de sus ahorros, la pérdida de lo que le quedaba en la vida. ¿Cabe alguna disculpa para los claeístas, de algún modo? Sí, sí. Yo no me siento Dios ni un sabio para no haber tenido errores. Yo les pido disculpas por haber confiado cuando se nos devolvió CLAE después de haber hecho un pánico financiero. Ahí no debía haber confiado, no debía haber recibido a ese cadáver, sino junto con ustedes, como estuvimos en la Plaza de San Martín en 2 mítines protestando por este abuso, junto con ustedes debió seguir para que se nos resarza de ese pánico. Si el gobierno hubiese tenido la culpa, digamos, hubiese sido, si esta entidad hubiese estado legalmente constituida. Lo que pasó con CLAE en realidad fue una estafa de CLAE. Esta estafa, digamos, ocasionó un caos social. ¿Un caos social en qué sentido? Porque mucha gente se suicidó, mucha gente vendió sus propiedades, mucha gente se retiró del trabajo sin beneficios para poder aportar. ¿Por qué? Porque en ese momento
el señor Manrique con su entidad pagaban intereses de más o menos 200 a 300% de interés. Este es Jorge Pinto, presidente de la Junta Liquidadora de CLAE. Cuenta que próximamente la venta de terrenos e inmuebles que alguna vez estuvieron a nombre de CLAE y Carlos Manrique ayudarán a resarcir de algún modo a los sufridos claístas. Acá en Lima hay 13 propiedades, ¿no?, con valores significativos, y en provincia hay 14. Todas estas propiedades ya están debidamente saneadas a favor de la comisión. Ya no hay ni una propiedad que está a nombre del señor Manrique. La suma de todas las propiedades alcanzan los 30 millones de dólares, que calcula Pinto, podrían servir para pagar a por lo menos 30.000 ahorristas. Uno de los primeros inmuebles cuadrados, ubicada en San Isidro, valorizada en $1,5 millones de dólares, donde en época de apogeo económico de CLAE, cuenta Pinto, al parecer vivió la madre de Carlos Manrique Carreño. Este es especie de un salón que tenía, un salón como de recepción. Se supone que este salón contaba con un archivo principal, ¿no?, que era este de acá, un archivo. Y tenía una puerta lateral que era un baño, ¿no?, y una puerta de salida para el otro lado de la oficina. Este es otro ambiente, ¿no? Cada uno tenía su baño propio. ¿Entonces eran habitaciones? Entonces deben haber sido habitaciones, porque si tú ves, ¿no? Y baños modernos con, mira. Aparte de los jardines exteriores, tenían jardines interiores. Cuenta que la casa, donde por cierto ahora funciona la oficina de la Junta Liquidadora, además de contar con todos los lujos de aquellos tiempos, se encontró en ella grandes cajas fuertes, donde la Superintendencia de Banca y Seguros, 2 décadas atrás, habría hallado gran cantidad de dinero durante la intervención a CLAE. Mire, hermano. ¿Otra bóveda? Claro, esa también fue violentada para encontrar los fondos para en su momento se devolvieron, ¿no? ¿Acá le metieron soplete? Claro, todas, porque ya... Acá había fondos de los claístas, o sea que él manejaba, digamos, solo todo lo liquido. Tras el derrumbe de CLAE, Manrique fue denunciado por estafa, banca paralela, fraude, falsedad de información financiera, lo que provocó que abandone el país rumbo a Estados Unidos, donde fue detenido y extraditado al Perú en 1995. Ya en el país, fue junto a su esposa Violeta Mori, señalada como su cómplice, sentenciado por la justicia y enviado a prisión. ¿Qué fue de su matrimonio con Violeta Mori? ¿La ve? ¿No la ve? Bueno, sigo manteniendo con ella una gran amistad. Nos divorciamos, lamentablemente. Cuando ya estaba en prisión. Sí, Ajá. no, habíamos salido ya de prisión, pero tuvimos ya, quizá fue una de las consecuencias nefastas de este problema. Ajá. Pero sí nos comunicamos. Dice que tras salir en libertad en el 2001, quedó en la quiebra total, sin dinero. Tuvo desde entonces hasta hoy ingeniárselas para sobrevivir. Me hablaba fuera de cámaras. ¿Usted alquila un cuarto? Sí, así es. Yo vivo solo. Todas las propiedades nos la quitaron. ¿De qué se sustenta usted? Tengo una pensión de profesor cesante, que es otra de mis especialidades, la educación. Fui profesor en el Pedro Labarte, en Bartolomé Herrera, en varias instituciones. Aparte de eso, actualmente doy clases de matemática en inglés, asesoro a algunas empresas. ¿Qué tipo de asesoría? Para exportaciones o para negocios. Ajá. Todo relacionado con mi especialidad de administración de empresas. Empresas pequeñas, supongo yo. Sí. Por años, por décadas, la gente se ha organizado, tratando que le devuelvan su plata. Se ha organizado tantos años para que le devuelvan siquiera algo. Es un gesto, una lucha ética que han hecho los claístas, la Asociación Cristiana de Claístas. Felicito a los directivos de ahí. Mucha gente puede tomar... Este señor que viene después de 10 años a decirnos, a felicitar nuestra lucha, después que perdimos todo. Bien difícil que piensen eso.
Porque quien fue protagonista de los hechos, quien vivió esa época, sabe cómo se pusieron los tanques en la empresa, cómo se le creó un pánico, cómo algunas autoridades salían a la televisión a insultarnos, a ofendernos. Saben que siempre material y espiritualmente he estado con todos. Así dejamos a Carlos Manrique Carreño, en su ley, culpando hasta hoy, 24 años después, al gobierno de haber traído abajo lo que considera fue un éxito económico a seguir. Una percepción que de seguro no comparten los sufridos claeístas. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con el retorno a su casa, aquí a ATV, donde hizo campaneando al lado de Gianmarcos. Y se lo va a contar todo en una entrevista reveladora con Fernando Díaz. Sofía Franco, sí, vamos ahorita, no tenemos pausa, vamos ahorita con Sofía Franco. Tiene una historia particular. Sofía Franco a los 11 años empezó a hacer televisión y ella ha pasado por todos los formatos. Ella ha sido Paquita peruana, pero también ha sido co-conductora del Festival de Viña del Mar, donde además fue declarada reina del festival. Ha sido conductora de magazines para mujeres, pero también ha salido a la calle a ensuciarse los zapatos como reportera de un programa periodístico de fin de semana. Sofía Franco lo ha hecho todo en televisión. Ella